De niño, teniendo aproximadamente unos 6 añitos, en los años 50, 51, iba recogiendo con mis padres y un hermano mío que también venía los balines, los trozos de metal y las vainas que estaban esparcidos en los olivares. Después se vendían y con eso se compraba pues el pan de cada día. Se termina esa época tan mala de la posguerra, ya eres mayor, vuelves a los campos donde han estado luchando tus compatriotas, tus padres, tus abuelos. Sigue habiendo muchos objetos todavía y es cuando ya uno ya de mayor piensa, bueno, esto se podía recoger, guardarlo en algún sitio y cuando se pueda hacer un museo para que no se olvide las penurias que pasaron esta gente luchando para que nosotros viviéramos mejor o simplemente porque ellos pensaban que tenían que hacerlo. Bueno, un poco más adelante es cuando ya comencé a recoger los objetos y comencé también a hacer el museo. Hubo problemas para hacerlo, incluso problemas políticos. Diré que hablé con la dueña del complejo turístico que tenemos aquí en Morata, el CID, Pilar Atance, y me dijo que lo que me hiciera falta, la pusieron todas las pegas que hay que poner y más, por parte de ciertas autoridades del pueblo, exigiéndola hasta el más mínimo papel que había que exigirles. Total, que ella dijo, bueno, me exigís esto, lo haré, pero al final se va a hacer. Y eso es lo que se ha hecho. Todas las piezas que vais a ver o que están expuestas, el 90%, 95%, están recogidas en el mismísimo campo de batalla, en los olivares del Llano, también en Morata de Tajuña. El otro resto, 5%, son donaciones o intercambio. El papeleo, periódicos, salvoconductos, historia, etcétera, generalmente ha sido adquirido en el Rastro de Madrid. También ha habido algunas donaciones. Aquí, en la parte tal como entramos a mano izquierda, tenemos la cronología de la batalla. La ha escrito para el Museo Jesús González de Miguel, un colaborador importante de lo que es este museo. Y tal como entramos a la derecha, nos encontramos con las vainas vacías después de haber sido disparadas, con estas vainas y otros trozos de metales. Muchas familias de aquí del pueblo vivieron, me atrevo a decir que hasta los años 60, vendiéndolas después para poder subsistir. Hace ya muchos años se venía sin aparato de estos, pero hoy día viene tanta gente a buscar estas cosas que han dejado esto ya casi sin nada, a no ser que esté enterrado. Hay un mercado, yo ya lo he hablado mucho con todo el mundo, hay mercado de esto. No todo el mundo lo usa para historias, sino que lo guardan para ellos mismos, ¿no? La metralla, sacada de las bombas y de los proyectiles, hay miles y miles de kilos todavía enterrados. Es un balín ruso. De estos pues tiene que haber todavía miles enterrados. No nos falta periódicos. El ABC estaba editado en ambos bandos, uno en Madrid. El de Madrid pone debajo de ABC Diario Republicano de Izquierdas, y el otro en Sevilla, que naturalmente por las fotografías se ve que es nacional. Medallas religiosas, cintos, las latas de conserva,
Hay millones esparcidas ya podridas por los olivares. Yo solamente he cogido para exponerlas las que tienen el año. Mira, es una vaina rusa. Está sin disparar. No tiene picado. Y después el balín pues se le ha ido. Bueno, esto, si están en buen estado, las guardo para el museo, y si no, se venden por chatarra, y al cabo de un año pues tienes para comprar algún periódico de época. Enseres de cocina, platos, vasos, cucharas, tenedores. Tenemos aquí como una cosa muy curiosa los objetos de mujer. Objetos de mujer que han sido recuperados en trincheras. Los objetos son de mujer, ¿por qué? Porque es posible que lo hayan perdido ellas, pero también cabe la posibilidad que el mismo soldado los llevara como fetiche, como recuerdo, como historia y como históricos, y son muy bonitos en encontrarlos. Todos los valles o todos los barrancos que van a dar al Valle del Tajuña estaban tomados, estaban los republicanos. Vamos a ver ahora una cueva donde dormía la tropa, y después de guerra se usó para sembrar champiñón. Había cuevas de estos dormitorios. Es una de las cuevas más impresionantes que hay por esa parte, enfrente del Pingarrón. En todas las cuevas, sin excepción, hay especies de basar, que se llama, en unos orificios de aproximadamente 100 milímetros, donde se ponían los candiles para poder ver. Los candiles los hay industriales y también los hay de arte de trinchera, que los han hecho con lata de munición rusa generalmente, con un poquito de aceite y una pequeña mecha de cualquier trapo, les será suficiente como para alumbrarse un poquito. Esto está lleno pues de cuevas y de pasadizos que van a dar al otro cerro que tenemos a unos 50 metros. Ahí tenemos el pasadizo que iba a dar al otro cerro, está absolutamente hundido. Se podía pasar con mucho trabajo y con algún peligro que otro. Estamos en la sala principal del museo, donde no faltan detalles bélicos ni tampoco humanos, que para mí son los más importantes. Está lleno de fotografías de entonces, algunas posando, Hemingway posando, porque él jamás, según dice, tiró tiros, y sin embargo ahí está con un fusil. Podéis ver los distintos morteros, proyectiles, fusiles, algún reloj, anillos, alguna condecoración. Eso tiene que ser algún micro o algún balín. Sí, ya sé lo que es. Esto es de una cartuchera. Esto va a las cartucheras y ese es en realidad un cierre de una cartuchera de algún soldado. Bueno, esto ya al menos te dice cierta historia, ¿no? Esto lo habrá tenido colgado a algún ser humano, y habrá encerrado en sus cartucheras quizás algo bueno, no solamente cosas para matar. Esto lo guardamos bien. Mirad, aquí tenemos el mapa original de los militares republicanos que tuvieron durante la batalla del Jarama. Todavía tienen los agujeritos de las banderitas que tenían puestas. A mi espalda tenemos el Valle del Jarama. Este paraje donde estamos ahora grabando se llama la Colina del Suicidio. Se llama la Colina del Suicidio porque lo que hicieron los militares, altos mandos republicanos, fue un suicidio el hacerlo.
La munición no estaba preparada, no estaban preparados nadie, esto fue un desastre. Murieron 200 ingleses en cuestión de horas. A mi derecha tenemos un pequeño monumento popular que la gente ha ido poniendo piedra a piedra. Lo ponían y ha sido quitado varias veces, unas 5 veces. Lo han destrozado unos y lo hemos puesto otros. Ahora está puesto ahí para que toda la gente que venga a recordar esto, familiares de los que estuvieron aquí y lucharon, al menos tengan un recuerdo. Una de las cosas curiosas que siempre hay que ver son los olivos. El olivo, aparte de dar de comer con sus aceitunas y su aceite, salvó muchas vidas. Los soldados puestos detrás de ellos, al menos las balas que podían llegar a su cuerpo, las paraba la madera del olivo y gracias a ellos se salvaron muchas vidas. A lo mejor con paciencia lo sacaría, pero yo de momento no puedo, es imposible sacarlo. También tenemos la sanidad durante la guerra. Aquí en la Guerra Civil Española creo que fue la primera vez que hubo transfusiones de sangre. Una camilla absolutamente original, con ciertas manchas, aunque sea un poco tétrico decirlo, pero es así. Esto es semejante a un pequeño refugio, ¿no? En los refugios había escritores, había donde guardaban ciertos armamentos. Están los grafitis que los soldados republicanos hicieron en las paredes. Hay algunos que son internacionales. Aquí veo un letrero que pone viva la JSU en 1938. Aquí vi un tal viva yo con 2 L's. Esta clase de pasadizos los hay en varios sitios y arquitectónicamente son exactamente iguales. Cuando llegues al final, una bifurcación hacia la derecha, que es la salida, y otra bifurcación a la izquierda que iba a dar a otra cueva. Esta, podemos venir por aquí, está tapada. Lo han tapado para que no pasaran conejos y cosas de esas para comerse el champiñón. Aunque eso, los conejos siempre hacen bocas, pero eso está simplemente tapada. Esta iba a dar a otra cueva. A una cueva dormitorio. Uno de los objetos que a mí más me llama la atención es el tintero. Lo que representa un tintero o lo que pueden hacer con la tinta que lleva dentro quien escriba. Puede escribir sus sentimientos, tanto de amores como de desamores, como odios, como penas de muerte. Esta pequeña estatua está hecha de trozos de la batalla del Jarama, trozos de proyectiles, aproximadamente unos 3000 trozos. Resulta que había en los años de la guerra un poeta que estuvo aquí luchando, hizo un poema diciendo que se recogiera trozos de metralla o trozos de metales y se hiciera un monumento. Al ver a la ABI, la asociación esta que os he dicho, que yo estaba haciendo esto, me preguntaron que si yo sabía del poema este. Yo dije que no, e inmediatamente se pusieron en contacto con un familiar del poeta y dijeron que, oye, que aquí hay un hombre que está haciendo de metralla un pequeño monumento. Entonces vinieron a leer el poema. Había aquí unas 300 personas y es muy curioso, si no de las 300 ver llorar a 200. Yo en lo paranormal puedo creer, entre comillas, pero yo no soy muy hecho a creer esas cosas. Estando en la cota 700, subido en uno de los fortines que hay, la verdad es que sentí una cosa como un escalofrío en mi cuerpo, con los pelos que todavía no se me han caído, se me erizaron. Yo creo que es que me pasó algo en el cuerpo, no es que viniera alguien y me tocara nada. Yo no creo mucho en esas cosas, pero esa historia la tengo que decir.
Estos son brigadistas ya viejitos que nos han visitado. Me han firmado estas pequeñas páginas. Lo tengo aquí como si fuera esto una joya. En realidad es una joya. Ya no vive ninguno. Ninguno vive de ellos. Pero han venido aquí a verlo. Se han sentido casi españoles. Venir aquí y ver esto, eran como niños llorando. Se han vuelto a su país con la esperanza de volver otra vez a ver esto. Muchos no lo han conseguido porque ya son muy viejitos y han muerto. El proyecto del museo sigue para adelante. Para eso tengo algunas ayudas. La primera que debo dar las gracias es a la familia Tance, dueña Pilar sobre todo, y sus hijos, dueño del complejo turístico que hay en Morante de Tajuña, a la familia Eichenbayer, alemanes, que siendo desde tan lejos han venido aquí a ayudarme, Miguel Vázquez, de Rivas Vacia Madrid, debo de darle las gracias y decirle que muchísimas gracias por todo lo que está haciendo, Juanjo Sánchez Salcedo, un primo mío, que viene conmigo animándome y a buscar cosas y cede todo lo que encuentra. Y algunas otras personas que no quieren salir, que les diga el nombre. Muchísimas gracias por todo. Seguiremos trabajando para que esto siga así y para tener aquí en Madrid uno de los mejores museos del mundo.